Hola, hoy estaremos hablando del costo de vida en este año, que ya está lo que falta para que se acabe, no es nada. Este video está siendo grabado en noviembre del 2023. Les voy a estar hablando un poco sobre más o menos lo que yo pago en el mes para mantener mi nivel de vida. Esto es un cubano emprendedor en Brasil. No se vaya, seguía comenzando. Bueno, en el video anterior estábamos comentando un poco sobre los alquileres, que le puse varios ejemplos. Para los que me siguen, yo sigo viviendo en el fondo de una casa. Es como tiene un mini apartamento, un poquito más grande que los kitinetes. Y estoy pagando hasta el momento 400 reales. Ya llevo un año y algo de aquí. Contrato que había era por un año que se venció, pero el dueño me dijo que ya no había problema. Como ya entro en confianza, yo casi nunca me atraso en los pagos. Normalmente pago a veces hasta 2 días antes. Bueno, pago 400 reales de alquiler. Pago de unos 85 a unos 100 reales de energía, que es corriente eléctrica. Pago unos 45 a unos 60 de consumo de agua. Y estoy ahora en 100 reales de Wi-Fi, de internet. Mucha gente ahí en el canal me estaban preguntando lo del internet. El internet tienes que ir a un... Yo la verdad que tengo puesta es Vivo, pero hay Claro, hay un bulto de agencias que se dedican a la fibra óptica. Vas a la oficina, hay bastante oficina, casi siempre en el centro, y ahí contratas el servicio. Estoy pagando ahora 100, como les dije, empecé pagando 60, 65. Por aquí le debo estar poniendo el metraje más o menos mensual. Son 300 megabytes, que vienen muy bien. Es el mínimo que ponen aquí. Y funciona perfectamente. Con respecto al mercado, yo estaré gastando unos 600, 700. Hay meses que he brincado los 700 y bajo casi 800 pesos de mercado. Acuérdense que yo vivo solo, cuando son dos personas, siempre le digo que sean dos o más, estos gastos que les estoy comentando se minimizan. El mercado, cuando tienes dos trabajos y vives solo, mejor no entretenerte cocinando y comprar marmitas. Son termoclima con comida ya hecha, que en otros videos les he ido diciendo que lo que he visto, los hay de 12, de 15, he visto en algunas ocasiones de 10, de 20 y de 25. Estas marmitas traen arroz, fechón, frijoles, traen normalmente 2 platos fuertes, o pollo, o cerdo, o vacuno, que es carne de res, o pescado. A veces traen huevos fritos mayormente. Estas marmitas resuelven bastante, lo que si cocinas te ahorra un poco más, te rinde más el dinero y puedes comer un poquito más variado. Ellas traen también yuca, trae alguna vianda y trae ensalada. Depende del precio, la cantidad de platos que traen dentro. Yo estaba sacando una cuenta como digo, una cuenta burda, una cuenta de 2 más 3. Estaba escribiendo por aquí, por ejemplo, de marmitas. Si fueran a comprar marmitas el mes entero, serían 30 días, poniéndola a 20 pesos serían 600 pesos. Alquiler
Yo tengo uno de 400, pero normalmente los que aparecen rapidín son de 600 en adelante. Lo puse de 600, más 600 de mamita serían 1200 ya en el mes. La luz puse 100 pesos, que es lo más que he pagado, serían 700. La internet le puse 100 pesos, serían 800. El gas, compro un botellón de gas que normalmente me dura casi 7 meses. Yo tengo mamita. Yo tengo arrocera para hacer el arroz y reina. Quedamos que el gas, puse 100 pesos. El gas, si lo vas a buscar, cuesta, por lo menos aquí en Arasatúa, mínimo que he visto, cuesta 89 pesos. Y si te lo traen, se mete ya en los 100 pesos. Puse aseo, hay que comprar aseo, puse 50 pesos. Serían 60 de mamita, 60 de alquiler, son 120. 120, 1200. Les de luz serían 100, 1300. De internet 100, 1400. De gas le puse 100, serían 1500. Y de aseo le puse 50, serían 1550. Aquí en Arasatúa el salario, el mínimo que están pagando son 1600. Y casi nadie paga eso, y el que paga 1600 tiene otro beneficio, como un vale de alimentación, un dinero que te dan para gastar en alimentación, y vale de transporte, que es para moverte en la ciudad, que era el otro costo que iba a poner aquí en el mes, pero eso depende mucho de las personas que se van a mover. Se van a mover en ómnibus, se van a mover en Uber, se van a mover en mototaxi. Ya ese valor influye mucho, teniendo en cuenta qué variante vas a usar. Dándole un poco de mente ahí al asunto, se me olvidó hablarle de la línea de teléfono del móvil, que eso se carga a partir de 10 reales. Yo normalmente, cuando trabajo con ella, le pongo 20, me dura el mes entero y me sobra. Eso, mayormente yo consumo datos, yo no consumo tanto aquí en la casa de la afuera. Lo que tengo puesto es el televisor y la computadora. Consejo que le doy: traten siempre de venir de a 2 de más. Traten de ahorrar en la medida de lo posible. Acuérdense que cuando lleguen tienen que traer algo de dinero para comprar muebles, tienen que comprar cosas para cocinar, tienen que comprar serie de cosas que son imprescindibles para una arrancada, ¿entiendes? Otra cosa, escojan bien la ciudad. Todo el mundo quiere ir para Florianópolis y después todo el mundo quiere salir de Florianópolis, Curitiba, toda esa zona de allá. Todo el mundo después quiere salir echando, porque la vida tiene un nivel de vida un poco tan alto. Por ejemplo, con respecto aquí a esta parte de aquí de Sao Paulo, que es donde yo estoy, en Arasatúa, y el pocotón alto más o menos lo compensa con el salario. Lo que pasa es que, a ver cómo les explico, si yo estoy en Arasatúa y el salario yo normalmente hago mototaxi, yo estoy más o menos sobre los 2300, de 2300 a 2500 reales mensuales. Imagínense que tengan un salario, como les estaba poniendo el ejemplo, de 1600. Si el salario les da para vivir ahí casi a rente, en Florianópolis o en Curitiba, en la zona para allá, el salario puede ser que esté pegado sobre los 2000, pero los gastos son mucho más de lo que te da el salario. Es decir, que te da para vivir, pero tienes que apretarte un poco más. Esto es un consejo que le doy por lo que he ido oyendo, por las amistades que tengo allá, que me han ido diciendo. Allá la ventaja es que, que tienen playa, es la única envidia que me dan, que aquí no hay playa, aquí lo que hay es río. Y que la ciudad es un poco más bonita, un poquito más viva. Arasatúa, a pesar de estar metido en el interior, tiene sus cosas buenas, y lo mejor de todo, el índice de violencia es pequeñín, casi cero, y es una ciudad mucho más tranquila
y es un poquito más suave, ¿sí? Ya vuelvo a que tengan menos movimentación. Por eso les digo que cojan bien la ciudad, porque después que compran todos los artículos para introducirlo en el alquiler que vayan a escoger, después tienen que mover un poco de cosas o estar vendiendo por abajo del precio que compraron para poderse mover de ciudad. Estos son algunos consejitos que les estoy dando que deben tener en cuenta a la hora de ubicarse. En el video de la guía para principiantes del día 30 de octubre 2023, me estuvieron escribiendo sobre cuál cuenta bancaria sería mejor para abrir, ya que la que hizo el comentario tenía, o el que hizo el comentario tenía solamente CPF y estaba esperando el RM. Yo tengo unos cuantos videos de banco aquí en el canal. Yo siempre les recomiendo que abran con un banco digital, es más fácil, pero sigan intentando en los bancos físicos. En el banco físico, si vas con alguien que tenga una cuenta ahí, como otro cubano o otra amistad que te lleve, ellos lo cogen como tiempo referido, referencia, y puede que te hagan la cuenta ya un poquito más rápido. Normalmente, casi siempre, cuando tú vas con el protocolo, como tú eres refugiado, tienden a batear. Es una realidad. No tienen confianza. Los bancos últimamente me he dado cuenta, por ejemplo, el New Bank, que yo abrí la cuenta el año pasado, que siempre se lo recomiendo a la gente. Hay muchos argentinos, venezolanos, unos cubanos que me han ido contando que ya que ya no quieren hacerte la cuenta en digital con el pasaporte nada más. Tiene que ser después de que cojas ya el carnet del RNM. Yo no he podido probarlo porque yo tengo cuenta ya. De todas maneras, si han hecho algún intento y le deja un vapeo o algo, me lo dejan en los comentarios y yo me iré actualizando con la información que ustedes me van dejando. Otro comentario que me hicieron fue con respecto a lo de cadastro de la Policía Federal. Para el turno de la Policía Federal tienes que hacer un cadastro en el sitio y entonces ellos ahí te agendan el día y la hora que debes ir a la entrevista para solicitarle el protocolo de refugio. Yo no sé en Curitiba, no, muchacho, no me acuerdo ahora que me escribió, está en Curitiba. Yo no sé si Curitiba tiene Policía Federal, tiene oficina física de Policía Federal. Por ahí yo hice un video. Brasil tiene 9 estados, 9 ciudades nada más que tienen policía física que se dedica como tal a imprimir, a hacer el cartón. Las demás ciudades lo que tienen es una policía, un cuartel de policía federal, unas oficinas de policía federal que hacen la entrevista, pero ellos mismos adentro no generan el documento. Como decir, que lo mandan a una de las 9 ciudades que sí tiene Policía Federal que te hace el trámite completo. Aracatuba es una de esas ciudades, por eso no sé. Ella me dice que le dieron un slip para agendar el turno, pero que te piden una serie de documentos y te mandan a entrar en varios slips. En Aracatuba, de manera, si están viendo en este video, les voy a dejar el link abajo. Yo entré solamente colocando Policía Federal. Ahí le pone Policía Federal, no sé qué, Policía Federal para extranjeros. Y ahí entré y agendé, te da un link ahí, el mismo Google, y ahí entré y agendé el turno. El turno normalmente se lo recomiendo que lo hagan por la noche porque el sitio se carga mucho, se pone muy lento, y cuando estás haciendo el cadastro, que se pone tan lento y vas casi terminando, él se bloquea
tienes que volver a empezar desde el principio. Por eso le estoy diciendo que traten de hacerlo normalmente por la madrugada, por la noche, horario de que no haya tanta gente conectada o al internet o al sitio donde estén tratando de realizar. Si les ha gustado el video, me dejan un buen like. Si tienen alguna duda, me la dejan en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.